867, les saluda a su amigo Francisco Zamora y sean bienvenidos a un episodio más. Muchas gracias a todos por estar con nosotros. Suscríbete a Miedo 867 y pica la campanita de notificaciones y cada que se sube historia se te va a avisar. Y bueno, raza, pues muchas gracias por estar aquí y vamos a darle directamente a la historia. Raza, a principios de los 90 hubo, pues creo que fue el primer conflicto de Kuwait, la guerra de Irak. En ese momento Irak era el cuarto ejército más poderoso del mundo, de la mano de Saddam Hussein, que bueno, pues hay ya cuestiones históricas, unos dicen que era un dictador, otros decían que era un libertador. Honestamente son cosas que, bueno, pues como no vivimos allá, no se sabe, ¿verdad? Pero el asunto es pues hubo muchos latinos, como siempre, desde la Segunda Guerra Mundial ha habido latinos que se alistan en las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Y bueno, pues esto ocurrió en un submarino, en un submarino. Ojo con esto. Y bueno, pues esta historia le pasó al papá de la persona que nos la cuenta, que ya falleció. Pero bueno, pues es bastante interesante. Esperemos esta historia sea de su total agrado. Hola, ¿cómo están, amigos de Miedo 867? Quiero platicarles algo que mi papá nos contó, que bueno, pues sí nos llamaba la atención. A veces, bueno, pues nosotros de niños, puedo decirles que mi papá nos lo contaba más o menos sus aventuras cuando él estuvo en el conflicto de Irak. Él estuvo en un submarino. Él decía que era que para estar o ser tripulación de un submarino debes de tener demasiada valentía, que incluso dice que hay momentos en que no te encuentras bien, que hay personas que entran en crisis porque pueden durar abajo muchos días. Incluso, bueno, pues él decía que había de otros países o del mismo Estados Unidos misiones que duraban semanas, incluso meses. Pero bueno, pues él en aquel entonces comentaba que desde donde él estaba, que bueno, pues espero no sea clasificado, al cabo no voy a decir su nombre, pues se arrojaban los famosos Tomahawk, estos misiles que eran transportados a ciertas posiciones y llegando a determinada distancia, bueno, pues es entonces que salían estos misiles y llegaban directamente a su objetivo. Él comenta que, bueno, pues el asunto era esto, que no fue una batalla sencilla. Ya ven que siempre se dice, no, que llegaba el gobierno y de volada controlaba. Y no, él decía que incluso en una ocasión, pues él estaba como en una formación de varios vehículos y de repente pues llegó un avión de Irak y tómala, se aventó un destructor no me acuerdo, que un acorazado, un destructor, pero salió volando una fragata, ¿verdad? Y que bueno, pues que los iraquíes en ese entonces también no andaban indefensos. Y él comenta que lo único que se sabía es de que, bueno, pues para empezar, Irak no tenía portaaviones y por lo visto tampoco submarinos, ¿verdad? Entonces, lo más eficiente para transportar este tipo de cohetes pues eran obviamente los submarinos. Él comenta que en esas áreas, bueno, pues se decía que había avistamiento de cosas extrañas. Y él comenta que de repente en el cuarto de maquinaria, porque bueno, los submarinos se mueven a ciegas. Algunos tienen escotillas para ver, pero la mayor parte no. Y es algo muy complicado porque prácticamente te avientan en un bote sellado adentro del agua, te hundes y dependes de sonares para poder movilizarte. Él comenta que, bueno, pues en un momento estaban, por así decirlo, en reposo en un área, pues que era un área segura, o sea, era un área segura para esta embarcación, ¿sí? Como se puede decir, este vehículo, y que, bueno, pues los cuartos en sí de control eran manejados pues por puros oficiales, ¿verdad? No cualquiera podía andar ahí. Él se encargaba de lo que venía siendo el mantenimiento y mecánica y era ayudante, ni siquiera era pues
muy especialista, pero comenta lo siguiente: se supone que tenían que preparar una plataforma de lanzamiento y ellos estaban pues haciendo lo suyo. Esto, por lo que él cuenta, sería cerca de las 2 de la madrugada, o sea, ya de noche, pero bueno, pues adentro del submarino tú no sabes si es de día o de noche, lo cual es otra cosa, que él decía que desesperaba mucho sentir el aire enrarecido, que a veces pues no funcionaba bien el aire y como que sentías que olía feo, cosas así. Y bueno, pues él decía que incluso podía haber personas que reaccionaran mal y alucinaran, que era lo que pensaron que ocurría. Él decía que el aire, pues sí, o sea, no estaba asfixiante, pero olía raro. Y así que de repente, pues él comenta que iban avanzando hacia otro cuadrante, otro punto, y de repente se activa la alarma general. Y es entonces que empieza a escuchar ruido en el área de máquinas, en el área de operaciones. Y bueno, pues varios se acercan de chismosos a ver qué ocurría. Y comentan que ellos decían que algo los estaba deteniendo, que algo por lo visto los había impactado. De hecho, él comenta que se siente un golpe muy duro abajo del casco del submarino. Dice que tan duro que bueno, pues él estaba trabajando en ese momento, pero siente que brincan todos y obviamente se levanta la alarma de pánico, todos a sus puestos, todos a esperar órdenes. Y sin embargo, todos los que estaban en el área de sonar, él comenta que empiezan a gritar todos que era increíble lo que estaba pasando, que no podía ser cierto, que eso no podía ser cierto, que no podía ser real. Y bueno, pues ¿qué pasa? Que todos se empiezan a acercar al mismo tiempo de que los oficiales le empiezan a decir a todos los que no tenían absolutamente nada que hacer que se retiren del área, que todos a sus puestos, que esperen indicaciones y que nadie podía acercarse. Bueno, pues ellos sentían y decían que escuchaban como si algo raspara el submarino y sentían como que se movía hacia arriba y hacia abajo, más bien como si estuvieran forcejeando con algo. Él comenta que empiezan, pues muchos, incluso se pone la alarma pues, de desastres, ¿verdad? Que es donde algo malo va a pasar. Y él comenta que pues todos no sabían qué hacer. Y de hecho, él comenta es lo malo de los submarinos, que no es de que abres la ventana y te sales, porque la presión puede acabar contigo. Y bueno, pues es entonces que todos están a la expectativa de qué va a ocurrir. Y es en un momento que uno de los oficiales decide ir con el encargado de mantenimiento y prácticamente le dicen a todos que no toquen para nada, que no ande nadie, bueno, obviamente que nadie toque el metal del casco ni nada, que de preferencia estén en un lugar aislado. Y ellos mismos empiezan, por lo visto, a hacer una conexión a tierra, o sea, una conexión eléctrica hacia el casco. Es entonces que pues, sienten cómo empieza a bajarse y subirse la electricidad de la embarcación, y de repente sienten que como si se liberaran de algo. Tal parece que causaron que propagara electricidad, y lo que fuera que los detenía los soltó. Él comenta que obviamente que bueno, pues no se comenta nada, ya se dice a todos que se vayan, que no se iban a contestar preguntas, más que pues, obviamente no había nada que preguntarle a los oficiales. Y es entonces que dice que pues de ahí se esperan hasta el día siguiente para ir a otro lugar. Usted comenta que cuando va, los desalojan y se tiene que preparar otra vez todas las rampas en las cuales él estaba involucrado para sacar este submarino a darle mantenimiento. Me comentaba mi abuelo que cuando un submarino lo saca primero hay dos maneras: o por medio de grúa o por medio de remolque, así como si fuera un barco en un puerto. Y bueno, pues la sorpresa es de que cuando todos bajan, ven el casco de la nave con muchos fisuras como rasguños, pero cualquier cosa que lo haya rasguñado debió ser enorme. Incluso, pues algunos que eran
pues eran más especialistas, decían que parecía ser como si fueran huellas de ventosas, o sea, ventosas como de los pulpos o de los calamares, que era lo que asimilaba, pero tendría que haber sido algo gigantesco para poder con un submarino metálico. Honestamente, mi abuelo dice que fue todo, ¿verdad? Que los pueblos despliegan en otro lugar, esa embarcación queda, pues, bueno, cae en desuso, y bueno, ya después, de hecho, dice que lo acuartelan y ya no le toca hacer más misiones, y créanme que, bueno, pues mi abuelo era una persona muy seria, comentaba las cosas así como para simplemente entretenernos, pero bueno, pues tenía infinidad de fotografías, infinidad de recortes de periódico y cosas así. Comentaba que ese suceso de Irak era horrible, que fue muchas personas perdidas y que incluso se hablaba de otro tipo de cosas, ¿verdad? Muy feas. Pero bueno, él comenta que más allá de la guerra, eso es lo que no tenía ninguna explicación lógica. Tal parecía que un monstruo marino intentó arrastrar este submarino. Es lo que nos decía él, desgraciadamente él falleció. Y bueno, pues solamente quedan estos recuerdos. Espero cuenten esta historia y les mando un gran saludo. Y bueno, hermanos, ¿qué les pareció esta historia? Muy interesante. ¿Cuánto latino sirve a Estados Unidos? Yo les voy a decir algo. Bueno, pues si son latinos y viven allá y son ciudadanos, pues hay que actuar como tal, así de sencillo. Lo único cierto es que, bueno, pues el mar es lo más misterioso que tenemos al alcance, ¿verdad? La otra cosa es el cielo, pero no todos podemos dominar el aire. Y el mar, de hecho, tampoco. Así que prácticamente la inmensidad del mar nos recuerda lo frágiles que somos. ¿Qué habrá allá en las profundidades? Y bueno, pues se habla de muchas cosas, de muchas cosas. Así que bueno, raza, cuídense mucho. Ya saben, se habla de que el mar pues, es un lugar terrible, pero también otros dicen que en el mar la vida es más sabrosa. Cuídense mucho, si quieren entrar al grupo privado, mándenme WhatsApp 867-104-5100, es el mismo grupo que teníamos en YouTube, nada más que, bueno, pues no se puede poner en YouTube, las historias no son permitidas en YouTube, tiene exactamente el mismo costo que el que tenía YouTube, nada más que es el doble de contenido. Les mando un gran saludo y recuerden amigos, en la noche no estamos solos, hasta la próxima.